Pueden sentarse. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente delante de su presencia. Amén. Quiero que usted vaya abriendo su Biblia. Vamos a compartir la palabra del Señor. No hay nada más hermoso que la palabra del Señor. Amén. Porque es a través de ella, cuando nosotros realmente entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la voz de Dios que Dios ha dejado para guiar y para bendecir nuestras vidas, amamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando entendemos que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo se aplica a la vida de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo toma la palabra logos de Dios, el conocimiento de Dios revelado a través de las Escrituras, y lo aplica de manera específica en la circunstancia, en la vida de cada persona. Amén. Es impresionante cómo es el Espíritu Santo que da vida a las Escrituras. Como todos nosotros, como toda la humanidad que quiere y se acerque a Dios, puede encontrar sabiduría y respuestas para... Todos somos distintos, sin embargo es el Espíritu Santo que, como dice la palabra de Dios, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Amén. Mire, hermano, quiero que usted abra su Biblia allí en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Mire, hermano, quiero continuar con algo que estuvimos tratando a través de la palabra del Señor el miércoles pasado. Hablamos de un verdadero discípulo. ¿Cuántos recuerdan, hermano? Y hablamos de que un verdadero discípulo se niega a sí mismo. Y en esta noche vamos a tratar otra característica que tiene un verdadero discípulo. Porque ¿cuántos somos discípulos del Señor? Amén. No somos multitud. ¿Cuántos dicen amén? No somos simples creyentes, somos discípulos del Señor. Somos personas que seguimos los pasos del Maestro. Amén. Miren, hermanos, Lucas 14, versículo 25. Vamos a leer Lucas 14, 25. ¿Están ahí, hermanos? Miren, dice la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Dice, ¿o qué rey? Diciendo, versículo 30, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está lejos todavía, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Miren, vamos a hablar acerca de otra condición que el Señor puso para sus verdaderos discípulos, y es esta que acabamos de leer, de aborrecer a todos por causa del Señor. Y vamos a ver un poquito qué significa esto y qué trata para nuestras vidas. Miren, hermanos, lo primero que ustedes ven allí es el contexto que el Señor estaba predicando este mensaje. Dice que grandes multitudes iban tras el Señor. Iban mucha gente. ¿Por qué? Porque por los milagros, por las sanidades, porque veían lo que el Señor hacía, por la multiplicación de los panes, de los peces. Entonces mucha gente iba siguiendo al Señor. Pero parece que al contrario, hermanos, de lo que muchas veces los hombres hoy en día sienten cuando son seguidos por la multitud, el Señor se sentía inquietado por algo que Él estaba viendo en la multitud en ese momento. Y miren, hermanos, a través de esta palabra vemos claramente que el Señor nunca anduvo persiguiendo las multitudes o anhelando que las multitudes lo siguieran, sino que el Señor siempre quiso que quienes lo siguieran fueran sus discípulos. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. No simplemente creyentes, sino discípulos. Entonces, mire,
mire el énfasis que hace la palabra de cómo contrasta las dos cosas. Grandes multitudes iban tras él y él volviéndose, o sea, se dio vuelta como enfrentando a la multitud. Y allí les habló. Y mire, hermanos, y ustedes ven estas palabras que acabamos de leer en aquel momento. O sea, cuando nosotros vemos, hermanos, el Señor hablando acerca de este mensaje, vemos que ¿por qué habla esta palabra, hermano? Porque si bien muchas multitudes lo seguían y él hacía milagros, sanidades y permitía que todos lo siguieran, él de tanto en tanto, hermanos, usted va a ver en la Escritura que el Señor se encargaba de hacer una separación entre todos los que le seguían, un zarandeo, por así decirlo. El Señor se encargaba, hermanos, de separar quién eran los discípulos y quiénes no eran los discípulos. ¿Y cómo lo hacía? A través de estos sermones tan lindos como el que acabamos de leer. Aborrecer a padre, madre, hijo. Mira, hermanos, este mensaje que el Señor predicó va dirigido al corazón de aquellos que son discípulos. Nadie que sea multitud va a poder entender estas palabras. Estas palabras son muy fuertes para el que es multitud. Estas palabras son muy fuertes para aquel que aún no ha entregado el corazón a Cristo. Este mensaje es solo para aquellos que son convertidos. Porque al discípulo, el verdadero discípulo, hermano, este mensaje lo va a purificar, lo va a apartar aún más, lo va a santificar aún más. Pero el que es multitud jamás va a poder entender este tipo de mensaje. No solamente que no lo va a entender, hermanos, aquel que es multitud, sino que no lo van a entender, no lo van a aceptar. Por eso cuando el Señor predicaba este tipo de mensajes, muchos le daban la espalda y se iban. Y miren, hermanos, versículos 28 y 29, que leímos ahora, dice: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminar? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que vean comienzan a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Miren, esto es como una invitación para que el que quiera que se retire. ¿Cuántos se entienden lo que el Señor está tratando de decir? Para la multitud. Porque el Señor, hermanos, y si alguno tiene duda que el Señor a veces invitaba a retirarse a alguno, miren, un día le predicó cierto mensaje. Fue aquel mensaje que chocó a los judíos, de que el que no comiera ni carne, no bebiera ni sangre, y los judíos se espantaron por esa palabra y se fueron. Y él le dijo a sus propios discípulos, le dijo: ¿ustedes también quieren irse con ellos? Y fue que allí fue manifestado quiénes eran sus discípulos, porque Pedro dijo: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea que, hermano, mire, usted nunca tenga miedo de predicar la verdad. La verdad espanta solamente a aquel que no es discípulo, o aquel que no quiere ser un discípulo. Pero, hermano, mire, aquel que es multitud, cuando la verdad es predicada, aquel se espanta. Ahora, el Señor no andaba con miedo, hermano, de predicar la verdad, por miedo a que la multitud no lo siguiera. Porque al fin y al cabo, cuando Él fuera a la cruz, no lo iban a acompañar. Miren, hermanos, ahora, miremos lo que dice el Señor en este mensaje. Dice, habla de calcular los gastos, de calcular el precio. Ahora, yo pensaba para mí, hermanos, ahora en este tiempo, en donde las iglesias muchas veces, hermanos, en tantos lugares que vivimos, en donde hay iglesias modernas, donde se trata de que la gente muchas veces se sienta cómoda en la iglesia, donde se trata de que el mensaje sea cortito, que el mensaje sea lindo, que las alabanzas agraden al gusto de las personas, donde se trata de que la alabanza sea actual, porque si no los jóvenes se van, donde se trata de no confrontar demasiado con las personas porque hay que amarlas, donde se trata de predicar de esta manera, hermano, donde se adornan los lugares, donde nos tratamos de acomodar al mundo. El Señor viene con un mensaje de este tipo. Algunos de este tiempo, hermano, dirían que si lo ven predicar este mensaje, ¿se imaginan si de los 12 discípulos hubieran un montón de los predicadores de hoy en día, predicadores modernos, dirían: Señor, metiste la pata? Porque este mensaje corre la gente, Señor. ¿Cómo va a predicar una cosa de esa?
Ahora, hermanos, miren el mensaje cuál era. Calculen los gastos. Calculen el precio. No empiecen, no me sigan si no van a terminar lo que empezaron. ¿Usted se da cuenta de lo que está predicando el Señor? Les está diciendo, este es el precio, esto es lo que cuesta seguir. Siéntense, piensen tranquilos. Si arrancan conmigo, que sea para terminar. Pero no digan que yo de antes no les dije lo que les iba a costar seguir. Calculen el precio y véanlo antes si quieren seguir. Pero en este tiempo, hermanos, no se le dice el precio de vivir una vida cristiana. Y bien lo pone la Reina Valera, este subtítulo que pone el versículo que nosotros leímos, dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Lo vieron? Sí. Eso no es parte de las Escrituras, pero es subtítulos de esta versión que ayudan al estudio de la Escritura. Y dice lo que cuesta seguir a Cristo. O sea que seguir a Cristo cuesta. Pero en este tiempo, hermanos, el mensaje que se predica no es para el discípulo, es para la multitud. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Lo que pasa es que no se le dice de antes el precio. Lo que se le dice es la recompensa. Entonces, muchos arrancan, hermanos, y cuando se ven confrontados con el precio, abandonan. Ahora, ¿no dijo el Señor que no quería que la gente arrancara y abandonara y por eso le decía el precio primero? Por eso cuando predicamos, hermano, miren, si nosotros predicamos la verdad de la palabra de Dios, el que empieza sabiendo a qué se va a enfrentar. Y ese empieza y difícil que abandone. Porque ya sabía de antemano el precio. Ahora, el que empieza porque nunca se le dijo el precio, sino que se le dice las recompensas. Porque obviamente que hay un precio y obviamente que hay muchas bendiciones. Ahora el Señor no le decía las bendiciones. ¿No se extraña eso? ¿No sería más bonito que el Señor le dijera, miren, si ustedes me siguen, van a tener casas, campos, familia? ¿Saben que lo dijo? ¿Pero saben cuándo lo dijo? Lo dijo, miren, dijo, en el mismo contexto que estamos leyendo, dijo el que no dejare padre, madre, en otro evangelio. Sí. Esto, aquello, por causa de mí no puede ser mi discípulo. Pero después le dice a aquellos que permanecían, le dice, pero el que deje todo esto por causa de mí, recibirá 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Sí. Ahora, primero les habló del precio, porque el precio, hermano, nosotros no tenemos que tener miedo de hablar la verdad, porque la verdad solo asusta al que no la quiere oír, al que no quiere recibir al Señor. Pero la verdad, hermano, tiene un poder tremendo sobre el que es verdadero discípulo, porque a ese lo santifica, a ese lo aparta, a ese lo llena de la presencia de Dios, a ese lo acerca al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, le dice calculen el precio. ¿Por qué? Dice, no sea que empezando luego no puedan terminar. Y dice, y se burlen de... ¿No saben con qué atención nos está atendiendo el chiquito de allá? Se sorprende. Hermanos, miren, dice el Señor que muchos les hablaba el precio. ¿Por qué? Porque a muchos, hermanos, el precio les parece caro. Porque el precio de seguir al Señor, hermano, es muy caro para la carne. Lo hablamos el miércoles pasado. La carne no quiere pagar el precio de negarse a sí mismo, de aborrecer muchas cosas. Pero para el nacido de nuevo, hermano, para el convertido, para el que nació en Cristo, hermanos, hay un amor dentro de esa persona, hay una convicción, hay una fe, hay una nueva criatura que lo hace derribar todos los obstáculos, todas las barreras. Cae delante, miren, cae delante de este obstáculo solamente aquel que no es un verdadero discípulo. Por eso, hermanos, por eso Pablo dijo, hablando de Jesús, que vino a dar salvación, que era piedra de tropiezo para muchos. Ahora uno puede decir, ¿cómo el Señor puede ser piedra de tropiezo cuando Él vino a salvarnos, a darnos vida? Pero fue piedra de tropiezo para aquellos que no querían saber del Señor. Ahora, hermanos, dice, no sea que muchos empiecen y luego no puedan terminar. Miren si esto no es lo que pasa a montones en este tiempo. Dígame usted, ¿cuántas personas están fuera que usted conoce que empezaron la carrera y no la pueden terminar? O no van encaminados a terminar. ¿Por qué? Porque, hermanos, nunca se les dijo, nunca se les habló realmente el precio de seguir al Señor. De antemano. Ahora,
Dice la palabra del Señor que aquel que empieza y no la puede terminar, dice que los hombres se burlarían de él. Fíjese si no pasa. Yo he visto gente, hermanos, y he conocido, yo sé que todos ustedes conocen, que empiezan en el Señor, porque les hablaron de la recompensa, entonces arrancan con una fuerza bárbara. Y alguien me decía, ahora yo sí, no me importa no tener que comer si tengo al Señor, no me importa nada, con una fuerza bárbara, hermanos, tremendo. Le decía a los demás, no tenés que dejar eso, tenés que dejar aquello, mirá cómo voy yo, mirá lo que he hecho yo. Y de repente, hermanos, 3, 4, 5 meses y ahora está con todos ellos abrazados. ¿Sabe qué hacen con esas personas? Se burlan. ¿Por qué? Pero vos no eras el que ya no quería más nada con nosotros, como que no quería más nada, ni con los vicios, ni con las mujeres, ni que ahora eras santo y que iba a la iglesia. ¿Qué pasó? Y eso se burlan de esas personas. Y se burlan muchas veces, son vergüenza para el mismo evangelio, hermano. Son vergüenza porque la gente dice, mirá, que iba a la iglesia. Yo sabía que era siempre el mismo sinvergüenza toda la vida, que se vestía de santo y ahora no quiere nada. Mira, ahí está, así son todos. Ahora, ¿dónde está el error, hermano? Muchas veces eso está fomentado por los mismos que predican la palabra de Dios. Porque no le hablan, como el otro día venía la palabra, hermano, de arrepentimiento, de conversión. No le muestran la condición en la que vienen, que son pecadores, para que realmente vayan a Cristo y corran necesitando un Salvador. Entonces solamente le dicen, no, Dios tiene planes preciosos para tu vida. Vos venís así como estás, que Dios te ama. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Ahora el Señor, hermano, veamos lo que predicaba el Señor, hermano. Calcule los gastos. O sea, vean, yo les hablo antes de empezar. Y los que estén realmente convencidos de poder pagar el precio, síganme. Y los que no, quédense, pero no arranquen. No me hagan perder el tiempo, en otras palabras, ¿no? Miren, hermanos, ahora vamos a ver cuál era el mensaje realmente, que usted va a ver que este mensaje, hermano, no era para muchos. No muchos entenderían, ni muchos estarían dispuestos a pagar el precio por estas palabras. Miren, allí el versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero yo quiero que usted vaya al Evangelio de Mateo capítulo 10, vamos a leer el mismo versículo, pero tiene algunas cosas interesantes allí. Mateo 10, 34, hermanos. Vamos a ir juntos allí a Mateo 10, 34 y quiero ver cómo le presenta este Evangelio. Mateo 10, 34. Dice la palabra del Señor, hermanos. Jesús causa de división, dice el título de este pasaje. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión o en división o separación al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esta es una de las más altas pruebas del amor que nosotros tenemos al Señor, que se nos pueda presentar en la palabra de Dios. El que no aborrece padre, madre, hijo, mujer, esposo, esposa, amigos, todo nuestra casa, por amor a Él, dice, no es digno de mí. Qué duras que son estas palabras, ¿no? No puede ser mi discípulo, dice. No dice, vamos todos juntos, que la vamos a ir llevando. No puede. Es una de las condiciones, hermano, que dice el Señor, si no estás dispuesto, no arranques la carrera. Ahora, son palabras fuertes. Para mí, para todos. El que no aborrece, hermano, ¿qué quiere decir esto? Aborrecer significa amar menos. O sea, el que no, hermanos, el que no ama menos a su familia que al Señor, dice, no es digno de mí. O sea,
Acá vamos a dejar en claro algo. El Señor no está diciendo acá que no amemos a nuestra familia, que no amemos a nuestros hijos, padres, esposas, hermanos, hermanas, suegra, nuera. No, al contrario, el Señor enseñó a amar a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas. El Señor nos enseñó a amar a nuestra familia. Pero lo que está diciendo el Señor es que nunca el amor que nosotros tenemos a nuestra familia puede estar por encima del amor que le tenemos a Cristo. Amén. Lo que dice la palabra del Señor es que siempre ese amor tiene que ser menor que el amor que le tenemos a Cristo. Amén. Ahora, hermanos, alguno de nosotros puede rápidamente, yo he escuchado, mire, lo que he escuchado, lo vemos en la palabra del Señor, lo dijo Pedro: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte por vos. Lo dijo el Señor. Cumplir el requisito que dice aquí, el que esté dispuesto a aborrecer hasta su propia vida. Pedro dijo: Señor, yo estoy dispuesto a aborrecer hasta mi propia vida por ti. Y vimos, hermano, que en su momento lo cumplió, pero cuando en ese momento que lo habló, no pudo. ¿Por qué? Porque lo dijo en su fuerza. Porque aún no estaba el Espíritu Santo morando allí. Entonces esto, hermanos, es imposible, el aborrecer nuestra propia vida o nuestra familia si no está el Espíritu Santo. Entonces, queremos, hermanos, que muchos lo pueden decir de palabra, hermanos, muchos lo podemos decir de palabra, pero ¿saben qué? Esto va a ser probado en nuestra vida. Esto, hermanos, va a ser algo que el Señor lo va a probar en la vida de sus verdaderos discípulos. El Señor va a poner a prueba para demostrarnos a nosotros mismos, hermanos, en qué lugar está el Señor, en qué lugar está nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra madre, nuestros padres o cualquiera de las personas que amemos. El Señor pone a prueba esto, hermanos. Y miren, antes de entrar en cómo pone a prueba, a veces es difícil para el que no es discípulo, hermano, porque el que no es discípulo dice amar al Señor, pero es un amor superficial, no es un amor dispuesto a renunciar a algo. Entonces, como ese amor es tan chiquito, hermanos, y el amor por su familia es tan grande, ¿cómo podemos aprender a amar menos a nuestros familiares? Lo ideal, hermanos, es que el amor de Cristo sea tan grande que el amor que nosotros tengamos por la familia nunca obstaculice el amor que tenemos por Cristo. Pasa, hermano, que a veces el amor está tan apagado que nos es imposible aborrecer, amar menos a nuestra familia por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está disminuido, está mermado en nuestra vida. Pero cuando nosotros amamos a Cristo con todo el corazón, hermano, mire, nada ni nadie se puede parar delante de una persona que ama a Cristo con todo el corazón. Ni padre, ni madre. Mire, en la palabra de Dios tenemos ejemplos. Creo que es el rey, no les aseguro, pero me parece que es el rey Jehú. ¿Recuerdan a Jehú? El que terminó con la vida de Jezabel. Sí. Ese rey, hermanos, era una persona que dice que aborreció a su propia madre y le dijo: no reinarás conmigo. ¿Por qué? Porque tenés a tus ídolos, a tus dioses. Y la, hermano, la sacó del palacio para que no fuera. Hay que aborrecer a la propia madre, porque no compartía el pecado de su madre y la aborreció. Ahora, su madre, hermano, en ningún momento no es que la madre le dijo: no, yo no quiero estar acá, yo estoy en contra de tu Dios, pero él no estaba de acuerdo contra el pecado que su madre llevaba adelante. Miren, ustedes encuentran en la palabra del Señor Abraham. Abraham estaba dispuesto a aborrecer a su propio hijo por amor al Señor. Entonces, hermano, ahora, ¿por qué esa disposición de aborrecer? ¿Por qué, hermano? Porque el amor que tú y yo tenemos por Cristo, hermano, no es un amor humano. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es un amor, hermanos, que nos ha sido dado del cielo. Amén. Y que es tan grande, hermano, que nos lleva a aborrecer inclusive nuestra propia vida. Ahora, este amor, hermanos, es puesto a prueba para que sea más que palabras, sino acciones. Miren, usted marque allí Mateo 10:34, donde hemos leído. Y antes de irnos de ese pasaje, quiero hacer énfasis nuevamente en estas palabras. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino que no he venido a traer paz, sino espada. Pero vamos a leer en el Evangelio según
Lucas, capítulo 12, Lucas 12, miren otro pasaje semejante, lo que dice la palabra del Señor. Lucas 12, versículo 49, hermanos. Lo mismo, Jesús causa división, ahora dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo, no, sino división o disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, esto último siempre ha pasado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Acá como que no tuvo mucho trabajo el Señor, ¿verdad? Hermanos, ahora miren, en Lucas la palabra del Señor lo compara, dice, a echar fuego en la tierra. En Mateo dice, he venido a traer espada. Ahora, ¿por qué lo compara con eso? Porque la espada, hermanos, la espada corta. ¿Cuántos dicen amén? La espada corta. No es algo que dice, si querés. Miren, ¿por qué? Porque esto, hermano, la espada refiere el carácter del Señor a la palabra de Dios. ¿Qué es la espada sino la palabra del Señor? Entonces, cuando la palabra de Dios te es dada, te está siendo dada una espada que va a ir a tu casa muchas veces, hermano, o a tu familia. No tiene por qué ser familia de la casa, sino familiares cercanos. Y va a ser como una espada. Y cuando tú sacas esa espada, que es la palabra del Señor, algo va a cortar allí. Y muchas veces va a traer división. Ahora, lo compara con el fuego. Porque el fuego, hermano, donde hay fuego, o es quemado aquello donde cae el fuego, o esa persona va a salir huyendo. O es purificada por el fuego del Señor, o va a ser dividida. ¿Por qué? Porque va a huir del fuego de Dios. Porque el fuego es el Espíritu Santo que está en tu vida. Entonces, cuando tú tenés el fuego, que es el Espíritu Santo, y tú tenés la espada, que es la palabra de Dios, hermano, algo va a ocurrir en tu casa. Algo va a ocurrir en tu familia, en tu vecindario, porque o se van a venir al Señor, o van a salir espantados. Pero no va a quedar igual. Va a haber división. Se va a notar quién es un verdadero discípulo. Ahora, esto no pasa en todos. Miren, hermanos, uno conoce mucha gente que se han convertido al Señor y toda la vida han vivido en completa paz y armonía con todos sus seres semejantes y seres queridos. ¿Por qué? Porque la espada la dejan cuando salen de la puerta para afuera, ¿verdad? Dice, qué lindo sermón, y lo dejan ahí, ¿verdad? Y se van a su casa y allí nuevamente sigue la parranda y sigue la fiesta y sigue la vida de siempre. Porque el fuego está acá en el altar, cuando me caigo, cuando me levanto, pero no llevan el fuego a sus casas. Entonces nunca hay división, nunca hay problemas. O sea, no, al menos no problemas por causa de Cristo. Hay de todo tipo de problemas, porque hay miren más libres, pero no por causa del Señor. O sea, problemas por el pecado sí, pero por Cristo no, jamás va a haber un problema. ¿Por qué? Porque no hay este tipo de actitud. Ahora, hermanos, miren, de palabra es fácil aborrecer a todos por causa del Señor. Ahora, habrá momentos, hermanos, en que van a tener que ser más de palabras, más que palabras. Habrá momentos que por amor a Cristo vamos a tener que aborrecer a muchos seres o personas que amamos, o conocidos o no conocidos. Vamos a tener que aborrecer a muchos, muchas veces por hablar la palabra de Dios, por pensar distinto. ¿Cuántas veces te ha pasado de que está alguien en tu casa sentado o en tu trabajo o donde sea y tú estás escuchando lo que habla y estás totalmente al revés de lo que tú piensas, pero te lo está... Uno dice, no me voy a meter en una conversación ajena, sí, pero cuando te lo está hablando a ti, cuando te está diciendo voy a hacer esto, está bueno para hacer aquello, me voy a mandar a aquella otra, me gusta aquella, pero también me gusta lo otro, mi señora no sabe, pero sabés que me estoy charlando con fulano, me estoy hablando con ciclano, me voy a juntar con aquella. Mire, tanto que se habla en este mundo. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Porque ese es el momento que dice el Señor, ahí hay que aborrecer. Ahí hay que sacar la espada, ahí que se ve si hay fuego en nuestra vida. Cuando decimos, ¿sabes que no es tan así? ¿Sabes que vos crees que estás haciendo las cosas bien, pero no es así?
¿No ves que no te va a ir bien por ahí? Sino que lo que vos estás haciendo no está bien. Y si no está bien, te va a traer consecuencias. Pero fíjate lo que yo te voy a proponer. La manera de vivir que tengo yo. Podés hacer las cosas distintas. Podés vivir una vida distinta, con principios distintos, y ahí sí te va a ir bien. Pero muchas veces, hermano, ¿cuántas veces? Miren, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces me cuesta hablar con mis propios familiares. Con personas que eran mis propios amigos, que amaba a esos amigos. Eran amigos desde chiquitito, pero ahora me cuesta muchas veces relacionarme con ellos. Y no porque no los ame, porque los sigo amando aún más, porque sé que necesitan al Señor. Pero a veces, hermanos, hablar con ellos, tenés que estar continuamente con la espada. ¿Por qué? Porque piensan totalmente contrario a lo que nosotros pensamos. Ahora, esto es, hermanos, ahí está siendo probado si estamos aborreciendo. Ahora, si yo me callo y digo, ay, no, pero no, porque si le digo es para tener problemas. Esta persona en ese momento no está aborreciendo. O sea, por quedar bien con él, está quedando mal, o sea, está aborreciendo al Señor. Lo está amando más, o a esa persona, o se está amando a sí mismo. ¿Por qué? Porque no quiere tener problemas. Entonces, por amarse a sí mismo y no tener problemas, está aborreciendo al Señor. Ahora, hermano, eso puede ser afuera, pero ¿qué? Y eso es lo que más le interesa al Señor, hermano. ¿Qué pasa, hermano, cuando muchas veces eso, hermano, pasa dentro de nuestra propia casa? ¿Saben, hermanos, que muchas veces vamos a tener que poner la espada o el fuego dentro de nuestra propia casa? ¿Saben que la gente va a venir de afuera a poner su propia manera de vivir en tu casa? ¿Saben que van a venir a traer sus costumbres para tu casa? Y esto yo lo veo mucho en este tiempo, hermano. Lo vemos mucho en este tiempo. Usted lo verá. Miren, vivimos un tiempo, hermano, que hay un mal grandísimo que es repetitivo. Que conforme pasan los tiempos, la maldad va aumentando, la inmoralidad va aumentando, la desobediencia del hombre va aumentando. Entonces, las nuevas generaciones, hermano, muchas veces están mucho más separadas de Dios y aferradas al pecado que la generación antigua de los padres. Entonces, los hijos, hermano, vienen con se crecen en una generación, hermano, que, miren, aman hacerlo mal, se deleitan en hacerlo mal. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros que tenemos al Señor tenemos una manera de vivir en nuestro hogar y viene el hijo o la hija o el hermano que dice que porque no tiene a dónde ir y viene a tu casa o a mi casa a imponer su propia manera de vivir? Y miren, después más adelante lo vamos a ver, pero usted no sabe la cantidad de cristianos oprimidos por el enemigo, que no tienen libertad ni para alabar a Dios, que fueron libertados de sus propios pecados, pero son esclavos del pecado de su propia familia, por no saber aborrecer a aquellos que le han venido a su casa a traer el pecado dentro de su casa. Entonces, hermanos, usted tiene que entender que la palabra de Dios no le dice simplemente porque sea Dios un Dios tirano que le gusta que usted se ajuste a vivir como Él dice. Si Dios le habla o si Dios me habla es para nuestro propio bien, hermano. Porque si yo no sé aborrecer a alguien por amor al Señor, las consecuencias de la vida de esa persona van a venir sobre todos aquellos que viven en esa casa. Entonces, hermano, vemos muchas veces que los hijos, los padres, por amor a los hijos, pero no un amor guiado en la verdad, permiten que los hijos vengan. Y que vengan con sus costumbres. Y que así en su casa traigan a su novia o a sus novias. O que el hermano venga con su manera de hablar o su manera de vivir. O que traiga a sus amigos. O que así en mi casa traiga sus propios hábitos. O que tenga su propia manera de vivir, que va contra los principios de la palabra del Señor. Ahora, hermano, nosotros no estamos para obligar a la gente a vivir como Dios manda, porque si quieres venir a mí, si quieres ser mi, es una invitación. Ahora, nosotros no le imponemos. Ahora, nosotros tenemos que dejar claro que nosotros hemos elegido a Cristo y que
que lo vamos a amar por encima de todas las cosas, inclusive por encima de cualquier persona que trate de interponerse. Ahora, amar a Cristo, hermano, es amar su palabra. No podemos decir que amamos a Cristo y no amar su palabra. Porque mucha gente dice, ay no, Dios sabe que yo lo amo. Pues no se nota. Porque, hermanos, dicen amar a Dios, pero no practican y no viven conforme a la palabra de Dios. Y mire, la palabra de Dios allí por el libro de la carta de Juan, la primera carta de Juan dice, hermanos, no os engañéis. Todo aquel que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que es cristiano, o sea que es justo, que es justificado, pero hace injusticia. Entonces, no se engañe, el que hace injusticia es injusto. No es justo como Él es justo. Ahora, hermanos, esto no es sencillo. No es sencillo aborrecer padre, madre, hijos, hijas. Ahora hay gente que se hace, miren hermanos, hay padres que son cristianos o hijos que viven en la casa donde padres no son cristianos o convivir con hermanos que no son cristianos, que a veces, hermanos, sus propios hábitos son perjudiciales para ellos, pero no me daña ni más mínimo a mí ni a la santidad de mi hogar. Bueno, allá esa persona se está perjudicando, pero ¿qué cuando esa persona? Porque ¿sabe qué pasa? Difícilmente que el enemigo se conforme. El diablo, hermano, es abusivo. Él va a entrar y va a decir, no, porque él es así, pero él no se mete conmigo. Se va a terminar metiendo. Te va a estorbar en tu vida y en tu caminar con Dios. Te va a estorbar en tu santidad con Dios. Va a perturbar la santidad de tu hogar. Porque, hermanos, el diablo tú no le puedes decir, podés entrar pero quedarte ahí. ¿Y por qué digo el diablo? No estoy llamando diablo a la persona que vive en tu casa. Pero, hermano, todo aquel que no tiene Cristo está en tinieblas, hermano, y es guiado por las tinieblas. Entonces, hermanos, muchas veces, por amor a Cristo, tenemos que aborrecer a nuestra propia familia. Y esto es duro, y solamente lo hace un discípulo. Ahora hermanos, el Señor, cuando uno quiere realmente hacer la voluntad de Dios, te guía a hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que velar por la santidad de nuestro hogar. Tenemos que velar por la santidad de nuestras vidas. Hay cosas que no se pueden permitir en nuestro hogar. Viene la persona, bueno, póngale que tengo un hijo, viene a mi casa, no tiene donde vivir, viene a casa. Pero esta es la forma de vivir en mi casa. Esto no se permite, esto tampoco. ¿Por qué? Porque en esta casa reina Jesucristo. Y acá se busca agradar a Dios. Y yo amo a Dios con todo mi corazón porque Él es el que me ha dado vida eterna, el que me ha perdonado, el que me ha salvado. Y yo amo a Dios. Si tú no lo quieres salvar, bueno, no lo ames, pero aquí se vive así. Si te ajustás, te ajustás. O sea, o venís para el fuego o te vas. Porque eso es lo que hace, hermano. Miren, suena violento, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes que quiso transmitir el Señor cuando dijo, vine a traer espada? Vine a traer fuego. ¿Cómo creen ustedes que quiso que sonara esas palabras? Suenan fuertes. ¿Por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque si bien el cristiano, hermano, tiene que ser misericordioso, tiene que amar, no nos olvidemos, hermano, que el cristiano tiene que ser justo, tiene que ser santo también. O sea, no podemos abrazar ciertos rasgos del carácter de Cristo y ciertos otros no abrazarlos, porque son muy duros. Porque en ese momento estoy aborreciendo al propio Señor. Entonces muchas veces, hermanos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque el amor humano, hermanos, es un amor inclusive sin sabiduría. Pero tú puedes amar a esas personas, pero guiado por el Señor. ¿Y saben qué? Todo aquel, hermano, que permite que una persona viva como quiera, haga lo que quiera, que se juntan, hermanos, ser cristianos, que se casan que se novian con personas que no son cristianos. Miren, de todo se ve hoy. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que en ese momento están aborreciendo al Señor. Ahora dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando nosotros nos callamos ante la injusticia, hermanos, por quedar bien con los hombres, en ese momento no estamos amando a Cristo.
Ahora quiero pasar a algo que me llamaba la atención, porque miren, acá dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, yo pensaba, Señor, suena fuerte decir no es digno de mí. ¿Qué quiere decir, Señor? Me preguntaba yo al Señor cuando dice no es digno de mí. Porque podía traducirse no es merecedor, pero nadie merece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie de nosotros merece lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, vamos a ver, hermano, cuando dice no es digno de mí, se refiere cuando alguien ama más a las personas o a su propia familia que a Cristo, no es digno del amor que Cristo tiene por esa persona. Porque usted debe entender, hermanos, que Cristo, que así como Cristo le pide que usted lo ame, Cristo lo ha amado primero y lo ama de esa manera. Y vamos a ver, hermanos, qué clase de amor es esta que el Señor tiene por cada uno de nosotros, hermanos. Miren, vamos a ir primero al libro de Efesios, capítulo 2. Ahora quiero decirle lo siguiente, hermano. Toda persona que le cuesta aborrecer a sus propios seres queridos por amor a Cristo, es alguien que aún o no ha conocido o ha conocido, pero no aprecia lo suficiente el amor de Cristo. Porque miren, hermanos, dice la palabra del Señor, quiero hablarte lo siguiente en este pasaje. No hay amor, hermanos, comparado con el amor de Cristo. No es digno de mí, dice la palabra. Y si el Señor dice no es digno de mí quien no aborrece padre o madre, es porque, hermanos, el amor que Él te ofrece es un amor supremo. Un amor, hermanos, inigualable, incomparable. El amor de Cristo, hermanos, es sin igual. Pero quien desprecia ese amor por amar, no a las personas, sino al pecado, muchas veces esa persona no es digna de recibir o de vivir en un amor tan grande como el amor de Cristo. Vamos a ver, hermanos, lo primero, dice en Efesios 2, hermanos, dice la palabra del Señor: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire esto: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, el amor que Cristo tiene por usted y por mí. Lo primero, hermanos, no se olvide que el amor que Cristo tiene por nosotros, tuvo y seguirá teniendo. No se olvide, hermano, que ese amor fue tan grande que dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que nosotros, hermanos, andábamos alejados de la voluntad del Señor, que nosotros, hermanos, estábamos caminando en maldad, viviendo conforme a nuestra propia vida, hiriendo la santidad de Dios, en contra de la justicia de Dios. Y cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, allí Cristo nos amó y nos dio vida. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este es el amor que Cristo tiene por ti. Cuando nosotros no teníamos nada para ofrecerle, hermano, cuando yo no tenía nada para dar por Él, sin Él necesitarme, Él vino a mí y me dio vida a pesar de mis pecados. No era porque yo tuviera algo que ofrecerle, no era porque yo tuviera un corazón mejor que el que está en el mundo, porque dice que caminamos conforme a los deseos de nuestra carne como los demás, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, aunque no teníamos nada, aunque estábamos perdidos,
Aunque ni queríamos saber de Él, el Señor se acercó y nos amó. Ahora, ¿ustedes creen que ese Dios que te rescató y que me rescató merece o es digno de ser amado por encima de todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que por lo que Cristo hizo por nosotros es digno de todo nuestro amor? Porque nos amó a pesar de nuestros pecados. Mire, la palabra de Dios en Romanos 5, hermanos, Romanos 5, 8, dice lo siguiente en la palabra del Señor. Hablando de este amor, hermanos. Romanos 5, versículo 6, perdón, hermanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por, miren lo que dice, por los impíos, dice. ¿Quiénes éramos los impíos? Nosotros, hermanos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Miren lo que dice acá, hermano. Que éramos enemigos de Dios. Y a pesar, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Versículo 10, porque siendo enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Y algunos dicen, no, yo no era enemigo de Dios, yo con Dios nunca tuve problema. Mira, hermanos, quizás usted no sabía que era enemigo de Dios, pero a los ojos de Dios, hermanos, quizás a nuestros propios ojos, a veces la gente juzga a la luz de sus propios ojos. A nuestros propios ojos capaz que nosotros no habíamos hecho nada, pero a los ojos, hermanos, de un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios, hermano, que tiene, hermano, una naturaleza totalmente distinta a la que nosotros teníamos. Un Dios que es totalmente apartado del pecado. Nosotros tenemos que entender, hermano, que en Dios es la perfección misma, en el cual no hay pecado, en Él no hay tinieblas, hermano. Dios, hermanos, es tan santo, en Él nunca hubo un mal pensamiento, en Dios nunca hubo una mala intención, en Dios nunca se encontró ninguna semilla de maldad, porque Él es completamente santo y Él es completamente justo. Ahora, hermanos, cuando yo vivía como vivía, hermanos, yo afrontaba la justicia de un Dios tan santo. Porque, hermanos, usted tiene que entender que si Dios es justo, Dios tiene que ser enemigo de todo pecado y de cualquier injusticia. A veces la gente dice, ay no, pero ¿cómo Dios va a castigar esto? ¿Cómo Dios no va a permitir esto si esto no es tan malo? Hermano, nosotros no nos hacemos idea de la justicia tan grande del Señor. Dios es tan justo, hermano, que nosotros con nuestra vida afrentábamos la justicia de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y si alguno tiene dudas, hermano, de que Dios es justo, mire lo que Dios hizo sobre la vida de su propio Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque ¿saben quién hizo sufrir lo que Cristo sufrió allí? ¿Quién permitió el sufrimiento? ¿Quién, hermano, derramó la ira? No fueron los soldados romanos, no fue el diablo. ¿Saben quién castigó al Hijo? Dios, el Padre. El Padre derramó su ira sobre el Hijo. ¿Por qué? Porque así estaba la injusticia y el pecado de todos nosotros. Entonces, hermanos, éramos enemigos de Dios. Ahora, siendo enemigos, hermanos, Cristo nos amó y dio su vida por amor a nosotros. Gloria a Dios. Díganme usted, ¿será Cristo digno de ser amado por encima de todas las cosas? Sí. Ahora, mi pregunta es la siguiente, hermanos. Muchas veces nosotros amamos a las personas, a nuestra familia. Pero yo pregunto, hermanos, ¿esas personas estarán dispuestas a dar lo que Cristo dio por amor a ti? ¿Estarán dispuestas, hermano, a sufrir lo que Cristo sufrió por amor a ti? ¿Pagarían un precio tan alto por salvarte cuando tú estás mal? Yo creo que no, que nadie pagaría un precio tan alto. Y para ir terminando casi, hermanos, yo quiero que usted vaya allí al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, dice la palabra del Señor lo siguiente. Filipenses 2,
Dice, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no amó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, hermanos, Él estaba en el cielo. Él no necesitaba de nosotros. Él estaba, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ellos mismos, hermanos, tienen la plenitud de la vida. No necesitan de nada, ni de nadie, ni de ninguna cosa para ser completamente plenos en ellos mismos. Dios es pleno en sí mismo, pero el Hijo estuvo dispuesto, hermanos, a no amar esa posición de honor sobre la creación y sobre el universo. No amó eso, sino que dejó el trono y se hizo hombre siendo Dios por amor a nosotros. Pero no solamente se hizo hombre, sino que se humilló más que todos los hombres por amor a cada uno de nosotros. Ahora yo le preguntaría a usted y me pregunto a mí, si algún hombre dejaría todos los privilegios si los tuviera que dejó el Señor por amor a nosotros. Si algún hombre soportaría la humillación que soportó Cristo por amor a nosotros, si alguien la soportaría por amor a nosotros. Pero éramos enemigos. Hizo todo eso cuando nosotros éramos enemigos del Señor. Pero nos amó tanto, hermano, que el Señor no midió precio. No midió dejar el trono, no midió dejar el cielo, no midió tener que cargar con el pecado por amor a nosotros. Ahora, nuevamente me hago esta pregunta. ¿Será digno el Señor de ser amado por encima de cualquier cosa? El que desprecia este amor, hermano, el que desprecia el amor de Cristo, este amor tan grande que llegó a derramar su propia sangre y prefiere amar a cualquier persona, por más buena que sea, puede ser inclusive cristiana o cristiano, puede ser mi esposa o mi hija, el que desprecia el amor de Cristo y ama a alguien más que Cristo, ese no es digno de ser llamado cristiano, de ser llamado hijo de Dios o de ser rociado con la sangre de Jesús. No es digno, hermano, porque nadie te amó y nadie te va a amar como Cristo te amó. Y por eso el Señor te reclama, eres de Él y somos de Él. ¡Qué aplauso, Señor! Gloria a Dios. Sí, Señor. Hermanos, ese amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo cuando se hizo hombre y fue a la cruz, ese amor, hermanos, no pasó. El amor de Cristo sigue latiendo por ti. El mismo amor que latió allí en la cruz es el mismo amor que Cristo tiene por ti en este tiempo. Y ese amor lo lleva a Cristo, hermano, a reclamarte continuamente que eres de Él, que eres de Él, que no podemos estar en comunión con las tinieblas, que no podemos permitir el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre, porque nos compró para que vivamos una vida diferente, apartada, aunque es vivir esa vida demande aún aborrecer a nuestros propios seres queridos o a nuestra propia vida. El amor lo lleva, hermano. Dios es celoso de nosotros. Por eso el Señor no permite, hermano, que nada se interponga entre Él y nosotros. Por último, hermano, quiero decirle lo siguiente. Mucha gente, hermano, que dice seguir a Cristo, no aborrece padre, madre, hijos y hijas. Pero quiero decirle, hermano, aquel que no aprende a aborrecer padre, madre, hijo, hija, nuera, suegra, como dice la palabra de Dios, o su propia vida, esa es una persona que toda la vida va a vivir esclava de los hombres. Porque el amor de Cristo te trae libertad, pero el amor de los hombres que muchas veces te rodean, hermanos, si estamos atados a las personas, jamás vamos a tener libertad para servir a Cristo. ¿Por qué? Porque continuamente nuestro corazón, hermano, nos va a inclinar a esa persona. Continuamente el amor a esa persona te va a ser un estorbo para amar a Dios. Cuando ese amor se interpone por encima del amor de Cristo. Reiteramos, hermanos, que
Que no estamos diciendo que no tenemos que amar a nuestra familia. Tenemos que amar, tenemos que cuidarlo, tenemos que muchas veces, hermanos, dar lo que todo de nosotros para que esa persona venga al Señor, hablarle de Cristo, mostrarle el amor de Cristo con esa persona. Muchas veces llevándole, hermanos, como dice la palabra, haciendo el bien, haciendo buenas obras, ayudándole, pero nunca compartiendo, hermanos, el pecado o poniendo en riesgo la santidad de Dios por amar a una persona. Nunca, hermano. ¿Saben por qué? Porque la persona que empieza a ceder en su casa, en su vida, hermano, esa persona en ese momento pierde la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, empieza a vivir las consecuencias de aquel otro al quien le permitió entrar. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás en la barca? Hermanos, todos vivían las consecuencias de la desobediencia de Jonás. ¿Saben que muchas personas, hermanos, no tienen libertad en su casa, en su propia vida, en su corazón? ¿Saben cuántos padres hay esclavos del amor, por el amor de sus hijos? ¿Saben cuántos hijos hay esclavos del amor de sus padres? Pero ellos ni quieren saber, hermanos. Lo único que quieren es usar a los padres, usar a los hijos, usar a los hermanos en Cristo muchas veces, usarlos a nosotros porque dice que somos cristianos y tenemos que amarlos. Muchas veces ni son nuestra familia, son personas, son hermanos y continuamente te están usando, hermano. ¿Por qué? Y a veces, hermanos, permitimos que ese amor esté por encima del amor de Cristo. Y ese amor nos esclaviza. Pero el amor de Cristo viene a traerte libertad y viene a traerte libertad. Amén. Gloria a Dios. En el momento que yo, hermano, pongo en orden mi corazón y digo, Señor, tú eres el todo de mi vida. Señor, en mi casa vas a reinar tú. Nada ni nadie se va a oponer a lo que tu palabra dice que yo debo vivir. Nada ni nadie va, Señor, a hacer un obstáculo para que yo te siga, para que yo camine contigo, para que en mi casa se te agrade. En ese momento, hermano, la libertad de Cristo viene sobre tu vida. En ese momento tú rompes las cadenas con los hombres y te atas al amor de Cristo que te trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda, hermanos, usted está llamado a amarlos, pero no cuando ese amor violenta el amor de Cristo. Ame a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Y sabe qué? El amor de Cristo, cuando hay una persona que ve, no solamente dice, ay, porque los cristianos son buenos, no. Cuando hay una persona que ve la bondad de Dios, que ve, pero también aprende a ver en nosotros la santidad de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Esa persona va a tener la oportunidad de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo está formado en nosotros. Muchas veces, hermano, las personas, nosotros decimos, ay, ¿cómo va a conocer a Dios si yo no le amo? Pero Él no está presentando el carácter de Cristo, porque solamente está presentando el amor, pero no está presentando ni la justicia, ni la rectitud, ni la santidad. Hermano, lo que hace la diferencia en este tiempo, sí, el amor hace la diferencia, pero todos los atributos del carácter de Dios tienen que ir de la mano. Y ahí las personas van a querer el Dios que tú tienes. Ahí la persona se va a ver, hermano, confrontada con su pecado. Pero la persona, mire, hermano, mientras nosotros no confrontemos el carácter viviendo conforme el pecado, viviendo conforme al carácter de Cristo, nunca las personas van a cambiar. Porque no tienen necesidad de hacerlo, hermano. Porque si tú los aceptas como son, no tienen necesidad de arrepentirse. Porque creen que si tú decís, hermano, si tú y yo decimos conocer a Cristo y aceptamos la forma que ellos quieran y que ellos vivan y hagan lo que quieran, entonces, ¿por qué Dios no lo va a aceptar el día de mañana si nosotros somos el reflejo de Dios? Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos valer la justicia de Dios, la rectitud y el carácter de Dios, esa persona está diciendo y está pensando, así como papá o mamá me pone los límites, así Dios el día del juicio me va a poner los límites también. Amén. Nosotros tenemos que revelar el carácter de Cristo. Y hermano, en esa persona que se aparta para Dios, que ama a Dios por encima de todas las cosas, hermanos, vas a vivir en libertad. Vamos a vivir en libertad. Vamos a ser llenos de la presencia de Dios, hermano. Vamos a ser llenos, hermano, del amor de Cristo. Va a haber palabra en nuestra vida. ¿Crees que Dios se va a olvidar de esa persona? ¿Crees que Dios, no, hermano, por amor a ti? Mira, hermano, muchas personas por amar ciegamente y por poner como un ídolo a sus seres queridos por delante de Dios, impiden que Dios obre en esa persona. Pero en el momento que tú sueltas a esa persona para honrar solo a Cristo, ahí Dios
dijo, no es necesario, yo me he provisto de un sacrificio. Amén, hermanos, póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, este es el carácter de un discípulo que Dios quiere formar en nosotros. Recuerden, el miércoles pasado hablamos, hermanos, negarnos a nosotros mismos, negarnos a los deseos de nuestra carne, negarnos ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para caminar una vida en el Espíritu. Y hoy estamos hablando, hermanos, de una persona que ama a Cristo por encima de todas las cosas, al punto de jamás poner en riesgo la palabra del Señor para agradar a las personas. Esto es un verdadero discípulo, hermano. Esto es una persona que cuando quiere ir en pos de Cristo no tiene impedimento. Estos son los que pueden venir en pos de Él. Estos son los que, hermano, encuentran allanado el camino para ir en pos de Cristo. Estos son los que tienen libertad para servirle, para alabarle, para orar, para estar en su presencia. Los que están fuertes, hermano. Porque, hermanos, a veces lo hablamos con el pastor, lo hablamos con los hermanos. Hermanos, a veces nos da tanta tristeza ver personas, hermanos, que están debilitados en la fe. Porque, hermanos, tienen el tío, la tía, la nuera, el hermano de allá, el tataranieto, que, hermanos, los absorben. Y, hermanos, y los debilitan hasta el punto con tantas cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos se aferran a ese amor y no han hecho del amor de Cristo su fortaleza. Cuando Cristo, hermano, es el principal, cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando Cristo es el amor que está por encima de todas las cosas, hermano, ese amor es la fuente de la fortaleza. Hermanos, miren, cuando tú servís a Dios y inclusive la gente rechaza el Evangelio, cuando tú servís a Dios y la gente te desprecia, hay una fuente que alimenta el amor de Cristo. ¿Y saben qué? No es la respuesta de la gente. ¿Por qué seguimos predicando? ¿Por qué seguimos caminando? ¿Por qué seguimos anunciando el Evangelio? No es porque la gente nos ame, no es porque, ni siquiera a veces por el mismo amor que sentimos a las personas, aunque los amamos, pero hermano, es por el amor que Cristo pone. Amén. Es el amor a Cristo el que nos lleva a sobreponernos a todas las dificultades. Abrace ese amor, hermano. Recuerden, ese amor es tan grande. Y recuerden, es el mismo amor que llevó a Cristo en la cruz. El amor de Dios por usted nunca ha menguado, nunca ha cambiado. El amor de Dios sigue siendo tan fuerte que en esta tarde, en esta palabra, para los discípulos, los ha reclamado para sí solo todo su amor. Señor, queremos darte gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos fortalece, que nos madura, Señor, que trae crecimiento sobre nuestras vidas, Señor. Porque no somos multitud, Señor. No somos discípulos, no somos, Señor, creyentes, somos discípulos, Señor. No somos de aquellos que profesan con su boca, pero con sus hechos lo niegan, Señor. No somos de aquellos que te seguimos cuando nos gusta el mensaje, Señor, sino